Buen día, mi nombre es Arad Sebastián Ponce Díaz y en este video voy a realizar una serie de ejercicios de cada unidad que se vio en el curso. Empezamos con el primer ejercicio, que sería el hacer una tabla de valores estándar, en este caso del amoníaco, en el sistema absoluto y posteriormente voy a seguir con el sistema técnico. Muy bien. Lo primero es determinar el valor de la gravedad específica, que es igual a la densidad de la sustancia, en este caso amoníaco, dividida entre la sustancia del valor estándar del agua, que ese ya lo conocemos, tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En este ejercicio ya tenemos el valor para esta ocasión, mejor dicho, ya tenemos el valor de la gravedad específica del amoníaco. Por lo tanto, solo lo vamos a colocar, que es 0.826. Para esta sección solo lo vamos a colocar en cada uno porque no cambia, es adimensional. Muy bien, para el siguiente caso hay que determinar la densidad de dicho amoníaco. Se va a hacer de la siguiente manera: vamos a tomar el valor del agua, de la densidad del agua, una disculpa, y lo vamos a multiplicar por la gravedad específica. Dicho valor es 1000 y se va a multiplicar por el 0.826 para cada uno de los distintos casos. En este caso vamos a utilizar el valor de 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico. Y haciendo la realización de las cuentas, vamos a tener que el primero tiene una densidad de 826 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a realizar el del gramo, o bueno, en el sistema CGS o las unidades CGS, y es simplemente multiplicar por 1 un gramo sobre centímetro cúbico. Por lo tanto va a salir igual: 0.826 gramos sobre centímetro cúbico. Y en el último caso vamos a utilizar el valor de la densidad del agua de 62.4 libras masa sobre pies cúbicos. En este caso nos va a salir 51.54 o 542 demás decimales libras masa sobre pie cúbico. Una vez que logramos esto, vamos a seguir con el siguiente punto, que es el peso específico, que se saca multiplicando la densidad de dicho elemento por la gravedad, esto con el fin de obtener una fuerza. Para nuestro primer caso vamos a utilizar el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad, y resolviendo esto nos va a salir, para este caso el MKS, para las unidades MKS, 8103.06 newton sobre metro cúbico. Para el siguiente caso del CGS vamos a utilizar el valor de 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Nos va a salir 810.306. Para este caso, a la combinación de los gramos con el valor de la gravedad que se acaba de mencionar se le conoce como dinas sobre centímetro cúbico. Y para el último caso vamos a utilizar 32.2 pies sobre segundo cuadrado, y esto al combinarlo con libras masa se convierte en un poundal sobre pies cúbicos, y el valor que se obtuvo fue de 1659.652 poundal sobre pie cúbico. Y con esto queda el primer el primer sistema. Ahora nos movemos al sistema técnico. En este sistema tiene una misma
un mismo modelo que la tabla anterior, por eso se colocó ya de una vez el valor de la gravedad específica. Lo que tiene aquí el chiste, o cómo se puede resolver esto, o se pueden determinar, es que tienes que determinar en este caso el valor del peso específico de la siguiente manera, como se observa, de todas las unidades, de la siguiente manera. Para el primer caso, se va a tomar el valor del peso específico del agua, para este caso, que serían kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y al multiplicarlo por la gravedad específica nos va a salir 826 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Nos movemos al CGS, que se va a multiplicar por 1 gramo de fuerza dividido entre centímetro cúbico. Por lo tanto, pasa igual. Y nos pasamos a las unidades inglesas, que se va a multiplicar por 62.4 libras-fuerzas sobre pies cúbicos. Nos quedará 51.542 libras-fuerza sobre pie cúbico. Ahora lo que nos hace falta es determinar lo que viene siendo la densidad del amoníaco. Lo que se va a hacer es que si tenemos una fuerza aquí y obviamente queremos valores de masa, tenemos que dividirlo entre la gravedad. Así de sencillo. Al dividir entre la gravedad 9.81 para el MKS, vamos a obtener 84.109 o 199 UTMs sobre metro cúbico. Al dividir para el CGS entre 981 centímetros sobre segundo cuadrado, vamos a obtener, y disculpen el número un tanto grande, 8.419 por 10 a la menos 4. Voy a colocar aquí las unidades, que serían gramos fuerza, que van a multiplicar segundos cuadrados sobre centímetro, y esto a su vez sobre centímetro cúbico. Un tanto extenso las unidades, pero así es como termina. Y en el último lo vamos a dividir para las unidades inglesas, lo vamos a dividir entre 32.2 pies sobre segundo. Y al hacer esto nos va a quedar 1.60 slugs sobre pie cúbico. Una vez realizado esto, con esto termina el primer ejercicio. Ahora nos movemos a un ejercicio de viscosidad. En este nos dice: dos placas, una fija y una móvil, están separadas por una película de agua de 1 centímetro de espesor. A una temperatura de 20 grados centígrados, la placa móvil se mueve a 2 metros sobre segundo, al aplicarse una fuerza de 2 newtons, como se puede apreciar en el dibujo. El área de contacto es de 0.8 metros cuadrados y nos dice que estimemos la viscosidad cinemática y la dinámica del fluido. Lo primero que vamos a hacer es, ya que tenemos en realidad todos los datos, es determinar la viscosidad dinámica. Como dije, ya tenemos todos los datos, ya que tenemos fuerza, tenemos la película, tenemos el área, también tenemos una velocidad. Por lo tanto, para determinar la viscosidad dinámica, hay que reemplazar nada más los datos y ver qué obtenemos. La fuerza va a ser multiplicada por la película, que se hizo un factor de conversión a metros, obviamente. Y todo esto va a estar dividido por el producto del área con la velocidad mencionada. Y al realizar todo esto,
vamos a obtener que el valor es de 0.0125 pascales para estas unidades, pascales por segundo. Ya que determinamos la viscosidad dinámica, ahora podemos determinar la viscosidad cinemática. Se sabe que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica dividida entre la densidad de dicho fluido que se está utilizando, para este caso que es agua. ¿Sí? Así que vamos a dividir la viscosidad dinámica, los pascales por segundo, vamos a dividir por el valor del agua a esa temperatura, que es de 998 kilogramos sobre metro cúbico. Y al realizar esta división, obtenemos que el valor de la viscosidad cinemática es de 1.25 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y con esto concluye el ejercicio de viscosidad. En el siguiente ejercicio vemos que se trata de un ejercicio del tema de presión. Más específico, se trata de un manómetro sencillo. Voy a contextualizar un poco el dibujo. Por aquí fluye agua. Aquí, obviamente, como señala, se trata del fluido de mercurio con una gravedad específica de 13.54 y que está abierta a la atmósfera. Para esta clase de ejercicios, por lo general, si un fluido se está bajando, como quien dice, desde el punto de referencia de A, que obviamente el punto de este manómetro es determinar la presión que se encuentra en este punto, el A. Digamos que si el fluido baja, por lo tanto la presión se le considera positiva. Pero si el fluido sube, se le considerará negativa. Con esto en cuenta, vamos a realizar lo siguiente. Sabemos que para esto se trata de un sistema, que aquí vamos a tener presente la presión en A, lo principal, y aquí vemos que el agua va bajando, por lo tanto la presión del agua va a ser positiva y va a ser menos la presión que se encuentra la que tiene el mercurio. La presión va a ser igual a la presión manométrica. Como observamos, no hay algún valor absoluto del aire, por lo tanto la presión manométrica se le considera 0. Por lo tanto, la siguiente ecuación puede terminar de la siguiente manera. Igual a 0. Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que la presión, cualquier presión tal, va a ser el peso específico de cualquier sustancia multiplicada por una altura, ya que si al hacer esto vamos a obtener valores de pascales o PSI, valores de una presión como tal, sería fuerza entre área. En base a eso vamos a despejar para la presión en A, que es el objetivo de este ejercicio, y nos va a quedar de la siguiente manera: menos la presión del agua más la presión del mercurio. Si sabemos esto, que va a ser el peso específico multiplicado por la altura, entonces vamos a reemplazar esto en las presiones para poder determinarlas con los datos que podemos conocer. Aquí sería menos el peso específico del agua, que multiplica a la altura del agua, más el peso específico del mercurio,
que multiplica a la altura que está el mercurio. Muy bien, aquí ya coloqué el valor específico del agua y en base a esto voy a determinar el valor del peso específico del mercurio, multiplicando como ya se mencionó en el primer ejercicio, y vamos a obtener que el peso específico del mercurio es igual a 132.827 kilonewtons sobre metro cúbico. Ya que determinamos esto, lo que tenemos que realizar es simplemente reemplazar datos, como sabemos que ya conocemos. En este caso, para la presión en A va a ser igual a, vamos a colocarlo así, menos 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, que es el valor del agua, nada más que se cambió aquí a kilonewtons, no ha cambiado. Como podemos observar en el diagrama, va a multiplicar a la suma de estas dos alturas, porque a ese se encuentra el agua. 0.15 metros más 0.25 metros. Recuerden el signo de menos. Y luego sigue más el peso específico del agua, 132.827 kilonewtons sobre metro cúbico, que vamos a multiplicar solamente el 0.25 metros. Lo que nos queda por realizar es la resolución de esta ecuación, las sumas y restas, por así decirlo. Y hoy aquí nos va a quedar que la presión en A va a ser 29.282 kilonewtons sobre metro cuadrado, que sería lo mismo que decir 29.282 kilopascales. Porque recordemos que un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Y con esto concluye el ejercicio de presión. Muy bien, en el siguiente ejercicio podemos observar que se trata de un ejercicio de fuerzas debido a fluido estático. Se trata de un depósito que tiene una tapa circular, como se puede apreciar. En estos tipos de ejercicios lo principal es determinar la fuerza resultante, la HP, la HC, la LC y la LP, ya que la HC nos permite determinar la fuerza resultante y las demás variables nos permite una mejor contextualización y podremos encontrar dónde se encuentra la fuerza, o dónde encuentra la fuerza ahí, donde se ejerce, por así decirlo. Muy bien. Lo primero para la realización de este ejercicio es determinar la HC de la siguiente manera. Lo que se hace primeramente es determinar el punto donde teóricamente está ejerciéndose la fuerza. Y en base a este sistema o este depósito o el dibujo, podemos determinar que la HC se va a encontrar en la suma de 0.45 metros, y mediante la contextualización, si aquí el 1.5 metros lo ponemos a la mitad, se va a encontrar durante estos por aquí, pero si volvemos a sacar su mitad podremos acercarnos más al punto que deseamos. Por lo tanto, tomamos el 0.75 metros
Pues dividimos sobre 2. Y esto nos va a dar igual a punto 825 metros. Ahora, en el segundo paso para realizar este ejercicio, lo que se va a hacer es determinar la LC. Ya que determinamos la HC aproximadamente, lo que hay que hacer es determinar la LC mediante este triángulo. Va a ayudar a contextualizar bien y va a permitir que podamos determinar la LC. Si la HC se encuentra en este páramo, por así decirlo, esto es solo una extensión de cómo se debe de ver. La LC se encuentra justamente aquí. Y estos 30 grados, si le restamos los 90, obviamente aquí van a quedar, bueno, lo extendemos acá van a haber 30 y por lo tanto aquí va a haber 60. Y veo que se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, si sabemos que el seno del ángulo, que en este caso es 60, es igual a HC dividido entre LC, y lo que nos interesa es LC, ¿por qué no despejar los valores para determinarla de la siguiente manera? Se reemplazan valores y obtenemos que la LC es 0.952 metros. Ahora el siguiente paso para la resolución de este ejercicio será calcular LP. LP se calcula mediante la suma de LC más el momento de inercia dividido entre LC, que multiplica al área. Para esta realización hay que tomar dos fórmulas muy importantes. Una que sería la distancia del eje centroidal que lo vamos a representar como Y, que será distancia entre 2 o diámetro entre 2, y el momento de inercia que lo representamos como IC, y este se va a sacar con pi que multiplica el diámetro a la cuarta dividido entre 64. En un momento obtendremos los valores de IC y la YC y también del área. Ya que se determinó el área y el momento de inercia, ahora hay que reemplazar estos valores para la resolución de la LP, que era la ecuación anteriormente mostrada. Vamos primero comenzando reemplazando el valor de LC. En este caso es 0.952 m. Reemplazamos aquí 2.012 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, o bueno, una disculpa, metros a la cuarta. Lo mismo aquí, se multiplica al área. Y la LP, al realizar la suma de esto, vamos a obtener que es de 0.965 metros. Lo siguiente que hay que hacer es determinar HP. Para resolver esto nos vamos a basar en
vamos a contextualizar lo siguiente. Mediante este esquema sabemos que la LP se encuentra aquí. Aquí todavía se siguen encontrando los 60 grados. Y la HP por coincidente se encuentra aquí. Vamos a realizar un proceso similar como hicimos en el caso de la LC, si no me equivoco, que se va a observar de la siguiente manera. En este caso vamos a despejar para la HP, que va a ser el seno de dicho ángulo multiplicado por la LP. HP va a ser igual al seno de 60, que multiplica 0.965 metros. Al realizar este producto nos va a salir que la HP es 0.835 o se encuentra en esta distancia. Para determinar la LC, lo que se realizó fue, obviamente, lo que se realizó para determinar la LC es lo siguiente. Se tomó la distancia de 0.45, la que está cerca de la superficie, que en teoría es donde se encontraría la LC, y mediante la distancia del eje centroidal, o la fórmula que ya teníamos, mediante este diagrama y con el dato de que pudimos determinar la distancia de eje centroidal, o que podemos determinar ahorita, lo único que nos queda obviamente es determinar la Y de la siguiente manera. Vamos a tomar 0.45 metros divididos entre el seno de 60, obviamente. Esto nos va a dar 0.519 metros. Como segundo paso para determinar la LC, o a llegarnos al aproximamiento de la LC, vamos a contextualizar lo siguiente. Tenemos otro triángulo, casi de la misma, solo que esta distancia se trata de la mitad de la altura, y este valor Z, que en pocas palabras representa el resto de lo que sería la LC. Lo que hay que hacer es determinar la Z de la siguiente manera, como en el triángulo anterior. Bien. Ya determinado la Z, lo por siguiente, la LC tiene que ser evidentemente el valor de Y, o la distancia centroidal, el valor de la Z dividido entre 2. Al reemplazar dichos datos, un error mío, vamos a obtener que la LC es 0.952 metros. Y así es como se determinó la LC. Una vez determinado lo que es la HP, ahora podemos determinar el último punto de estos ejercicios, o de este ejercicio en cuestión, que sería determinar la fuerza. Ahora, de todos estos datos ya tenemos la HC y ya tenemos el área, perdón. Lo único que nos hace falta es el peso específico del aceite. Entonces, ya sabemos que el peso específico del aceite es... el peso específico, un error mío, que la gravedad específica es de 0.85. Y para determinar el peso específico nada más hay que multiplicarlo
por el valor del agua, del peso específico del agua, de la siguiente manera. Resolviendo este producto, vamos a obtener el siguiente resultado. Que sería de 8.3385 o 3385 kilonewtons sobre metro cúbico. Ya que tenemos el peso específico, ahora lo que nos hace falta es reemplazar los datos que faltan. Haciendo así 8.3385 kilonewtons sobre metro cúbico, que van a multiplicar a HC, que es 0.825 metros, que va a multiplicar al área, que es 0.159 metros cuadrados. Podemos observar que es la multiplicación de este es en metro cúbico dice adiós, y lo único que nos van a quedar son kilonewtons. Y al realizar este producto se obtiene que la fuerza es 1.093 kilonewtons. Y eso es todo para este ejercicio de fuerzas debido a fluido estático. En el siguiente ejercicio, que se trata de un ejercicio del tema de flotabilidad y estabilidad, dice: el cilindro que se muestra, o sea, este de aquí, en la figura, está hecho de un material uniforme. Nos pregunta cuál es su peso específico. Primero que nada, podemos ver que el cilindro completo mide 750 milímetros y que su parte que está sumergida es de 600 milímetros. Tiene un diámetro de 450 y está sumergido sobre queroseno a 25 grados centígrados. Lo que nos dan también de dato es el valor de la densidad relativa del queroseno, que es un valor adimensional. Muy bien. Nos están preguntando el peso específico de este cilindro. Como el cilindro flota en el queroseno, se sabe que en teoría hay una fuerza de flotación que va hacia arriba, que tiene que ser igual al mismo peso. Entonces, primero hay que establecer esto, que la fuerza de flotación es igual al peso. Muy bien. Ahora, hay que determinar el peso del cilindro. Nosotros sabemos que el peso de cualquier objeto con masa es igual a masa por gravedad. Pero también sabemos que la masa es igual a peso específico de, vamos a llamarlo en este caso C por el cilindro, que multiplica un volumen del cilindro, y obviamente que esto va a multiplicar a la gravedad. Si hacemos análisis, densidad por gravedad, vamos a obtener peso específico, que va a multiplicar a un área del cilindro. Bueno, podemos determinar el volumen por área por altura, de la siguiente manera. Muy bien. Y así, ya que especificamos muy bien qué es el peso del cilindro, con esto en mente vamos a especificar la fuerza de flotación. Se sabe que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del espacio o de la superficie como tal. Así que si volvemos a echar un poco de coco, como quien dice, nada más vamos a reemplazar el valor del volumen, que va a ser de la siguiente manera. Ahora,
Ya que hicimos y determinamos los conceptos que vendrían siendo de la fuerza de flotación y el peso del cilindro, si sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso del cilindro, entonces para poder determinar el peso específico de dicho cilindro, lo único que hay que hacer es primeramente igualar las dos ecuaciones. Tomamos el peso específico, el área del cilindro por su altura. Y aquí vamos a tener la densidad del fluido que multiplica la gravedad, el área del cilindro por la altura. Quitamos las áreas, nos va a quedar nada más peso específico que multiplica a la altura y el peso, perdón, la densidad del fluido que multiplica la gravedad por la altura de la superficie. Ahora de aquí ya podemos despejar la YC o el peso específico, que va a ser igual al peso, perdón, la densidad de dicho fluido, que va a multiplicar a la gravedad por la altura sobre la altura del cilindro. Ya que tenemos estos valores, simplemente vamos a despejar aquí un último detalle, que sería la, como podemos ver aquí, esto se trata de densidad que multiplica a gravedad. Si sabemos que esto nos va a dar un peso específico, por lo tanto aquí obviamente se tratará de un peso específico o una SG o una densidad relativa. Y para poder obtener el peso específico vamos a tener que multiplicarlo por la densidad del agua, y a su vez esto va a estar multiplicado por la gravedad para obtener simplemente los valores del peso específico, que va a multiplicar a la altura de la superficie en donde se encuentra. Todo esto dividido, o bueno, la altura que está flotando, por así decirlo, y dividido entre la altura completa del cilindro. Con esto en mente, vamos a reemplazar los datos de toda esta ecuación, o bueno, de esta ecuación. Reemplazando, vamos a obtener que la densidad relativa, que es de 823, va a multiplicar a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que van a multiplicar a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por los 600 que están dentro, 600 milímetros, que ahorita los vamos a convertir en metros, una disculpa. Todo esto dividido entre los 750 milímetros. En un momento se mostrará los factores de conversión y la simplificación. Ya que vemos aquí que se hizo los factores de conversión, lo único que nos queda es hacer todo el producto y dividirlo entre esto, y por consiguiente el peso específico del cilindro nos va a salir que es 6458.904, en este caso newtons sobre metro cúbico. Metros con metros, adiós. Bueno, en este caso metro con metro, aquí se queda, este se vuelve una fuerza, y pues se eliminan los metros y metros, y nomás nos van a quedar los newtons que se forman aquí y el metro cúbico. Por consiguiente nos queda este resultado. Y esto es todo por este ejercicio.
El siguiente ejercicio es un ejercicio que es del tema de ecuación de Bernoulli y nos dice, para el sistema que se muestra, nos dice, calcule la rapidez del flujo de volumen de agua desde la boquilla y B, la presión en el punto A, que sería este de aquí, en base al diagrama. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es realizar el punto A. ¿Cómo vamos a lograr esto primero? Muy bien. En esta clase de ejercicios, primero es bueno empezar una referencia en la que el fluido no se mueve tanto como este de aquí, y una en la que el fluido ya está saliendo, que sería este de 2. Y en base a estos dos podemos hacer un análisis. En el primero, que aquí no hay presión, que en la presión en 1 no hay nada, y que tampoco tiene una velocidad. Pero, sin embargo, aquí sí tiene una velocidad, como podemos apreciar, está saliendo, pero no se presenta ninguna presión, por eso lo vamos a colocar aquí. Ahora, en base a esto, lo que podemos analizar de aquí es que necesitamos una velocidad, porque en base a la teoría se dice que la rapidez de flujo de volumen es la misma en todo el sistema, si es que no hay alteraciones en la densidad de dicho fluido en el sistema, pero como todo es agua, no hay problema. Así que lo primero que vamos a hacer es determinar una velocidad, y como ya tenemos un área, con eso podemos determinar la rapidez de flujo, porque si recordamos, la rapidez de flujo es igual a área que multiplica una velocidad. Así que primero vamos a analizar la ecuación de Bernoulli para este sistema. Muy bien. En base a esto podemos analizar o reemplazar los valores que no tienen valor en este caso. O por ejemplo es la presión en 1, que es 0, que tampoco tiene velocidad. Y podemos analizar que aquí tampoco hay una presión. Podemos cancelar la altura en 2 porque ya se encuentra el suelo. Y en base al punto de referencia nomás nos quedaría la altura de 1 y la velocidad en 2. En base a esto necesitamos una velocidad, recordemos, para determinar la rapidez de flujo, y la única velocidad que tenemos aquí es la de 2. Entonces vamos a despejar para la velocidad 2, que nos quedaría de la siguiente manera: raíz cuadrada de z que multiplica a 2 veces la gravedad. Ya que tenemos esto en mente, vamos a reemplazar. Sería 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que va a multiplicar a 6 metros. Velocidad en 2. Al resolver todo esto y la raíz, vamos a obtener que es de 10.849 metros sobre segundo. En base a la teoría de que la rapidez de flujo va a ser la misma en todos los puntos, entonces podemos decir que la rapidez de flujo en el punto A es la misma que en el punto 2. Y si sabemos que es área por velocidad la Q, entonces reemplazamos estos valores y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos podemos determinar el área, tenemos una velocidad y tenemos área en el punto A. Lo que no tenemos es la velocidad, y por ende podemos determinarla también. Si despejamos, tenemos área, velocidad sobre A2.
Ahora, ya que sabemos lo anterior, hay que determinar la velocidad en A. En este caso, primero vamos a necesitar el área que se presenta en el área 2, 4, que va a ser con esta fórmula, 0.05 cuadrado 4, y en el área A va a ser igual a pi, diámetro al cuadrado sobre 4, igual a pi por 0.16 metros al cuadrado sobre 4. Y al resolver esto de aquí, en el área 2 nos va a dar 1.963 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y en el otro nos va a dar 0.0201 metros. Ya que tenemos el valor de las dos áreas y tenemos la velocidad en 2, podemos determinar el valor A, de la velocidad A. Reemplazamos dichos valores y al final, al resolver esto o al simplificarlo más, vamos a obtener que la velocidad en A es de 1.044 metros sobre segundo. Ya que tenemos áreas y velocidades, lo único que nos queda es determinar la rapidez de flujo de volumen. En este caso lo vamos a ocupar con la área en A y velocidad en A, obviamente. Resolvemos esto, metros sobre segundo, que multiplican a metros cuadrados, nos va a dar 0.0209 metros cúbicos sobre segundo. Y con esto queda el primer punto resuelto. Ahora, para el punto B, lo único que se tiene que hacer es determinar la presión en A. Y gracias a la realización del punto A es más fácil. El punto B se resuelve de la siguiente manera. Vamos a tomar el punto 1 y el punto A como referencia para la ecuación de Bernoulli. Y en base a esto vamos a quitar los valores que no tienen valor en este caso. Como en la Z está en la misma altura que la Z2, podemos despreciarla o decir que vale 0. Lo mismo vamos a hacer con la velocidad y presión 1, porque sabemos que no se presenta. Y aquí podemos ver la presión en A. Ahora, lo que nos interesa es la presión en A. Despejamos para la presión en A. Nos queda de la siguiente manera. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que ya conocemos. Aquí van a ser los 6 metros, la velocidad en A que ya determinamos que es 1.044 metros sobre segundo, esto al cuadrado sobre 2g, sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y todo esto va a ser multiplicado por por el peso específico del fluido, que en este caso es agua, newtons sobre metro cúbico. Y al realizar todo esto y la multiplicación obviamente del producto, nos va a salir que la presión en A es de 538.968 pascales. Y con esto queda resuelto el ejercicio de Bernoulli.
El siguiente ejercicio es de ecuación general. Y este nos dice que una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40, descarga 0.085 metros cúbicos sobre segundo de agua de este depósito abierto a la atmósfera como se muestra en esta figura. Nos pide calcular la pérdida de energía. En base a la tabla en donde se encuentra la cédula 40, vamos a ponerle C40, podremos determinar el área que se presenta en esta tubería, que es de 0.864 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. También ya nos está dando la rapidez de flujo, que es de 0.085 metros cúbicos sobre segundo. Y esto se trata de agua, entonces el peso específico del agua ya lo tenemos de 9810 newtons sobre metro cúbico. Nos está pidiendo las pérdidas de energía, o en otras palabras, HL, como se muestra aquí. Ahora, vamos a colocar primero los puntos de referencia, como se muestra, P1 y el 2, que sería aquí. Sabemos que en 1 no hay presión y no hay velocidad. Y aquí en el 2 no hay presión. Entonces, nuestro objetivo es determinar HL. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la ecuación general. De la siguiente manera. Vamos a colocar la presión 1 sobre la del peso específico, su altura, velocidad al cuadrado sobre 2G, más energías de bombas, disculpa, menos las energías de motores, menos HL, que serían las pérdidas de energía, y esto es igual a la presión en 2 más su altura más su velocidad al cuadrado sobre 2G. De aquí, evidentemente, hay que eliminar los valores que no nos sirven o que no tienen valor. En este caso la presión, su velocidad de 1 y 2. Aquí no hay bombas, por eso entonces no hay. Aquí tampoco se presentan motores, entonces no hay. Aquí no hay presión en este punto 2 y su altura está en el suelo, entonces no lo vamos a tomar. Por lo tanto, solo nos va a quedar velocidad, HL y Z1 o altura. Ya que lo que nos interesa obviamente es la HL o las pérdidas de energía, vamos a despejar la ecuación general para esta y nos va a quedar de la siguiente manera: sobre 2G. Nosotros ya tenemos la rapidez de flujo y tenemos área de la tubería, y el punto 2 se encuentra en dicha área. Por lo tanto, si sabemos que la rapidez de flujo es igual a área por velocidad, entonces para determinar la velocidad 2 tenemos que despejar y nos quedará de la siguiente manera. Así reemplazamos los valores que son de cada uno. Y al resolver esto, la velocidad nos va a dar 4.560 metros sobre segundo. Ya que tenemos la velocidad 2, en este caso nada más hay que reemplazarla en la ecuación de HL y los demás valores, y será de esta manera: los 10 metros de altura que se presentaban en el dibujo, vamos a tomar la velocidad que hay en el punto 2, la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a dividir entre 2 veces la gravedad. Esto es igual a 10 metros menos
1.059 metros. Y al realizar esta resta nos va a salir que las pérdidas de energía es de 0.941 metros. Y con esto concluye el ejercicio de la ecuación general. El siguiente ejercicio se trata del número de Reynolds y nos dice: determine la pérdida de energía si a través de una tubería estándar de N 150 milímetros, cédula 80, fluye glicerina a 25 grados centígrados a lo largo de 50 metros con una velocidad promedio de 5 metros sobre segundo. Muy bien. En base a lo que nos dice la tabla que nos está mencionando, o bueno, los datos de la cédula 80, vi que vienen en una tabla a 25 grados. Vamos a colocarlo aquí. Tabla B1. Tenemos los siguientes datos. 1, lo que sería el valor de la glicerina o el peso específico de la glicerina en newton sobre metro cúbico. También tenemos su densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Su viscosidad dinámica, vamos a colocarla aquí con este símbolo, de 9.6 por 10 a la menos 1 pascales por segundo. Y gracias al apéndice F2, cédula 80, sabemos que el diámetro interior de dicha tubería es de 146.3 milímetros. Muy bien, lo que se tiene que realizar primero es el reemplazar los valores de la ecuación del número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a velocidad, que va a multiplicar al diámetro interior por la densidad del fluido entre su viscosidad dinámica. Nosotros al reemplazar los valores de esta ecuación va a ser de la siguiente manera: la velocidad, el diámetro que sacamos y lo convertimos en metros, en 463 metros para ser exacto, densidad, lo dividimos entre su viscosidad dinámica. Por newton sobre metro cuadrado por segundo. Y al resolver esto nos queda punto 463 2258 por 10 a la menos 1. En este caso nos va a quedar que el número de Reynolds es 958.569 según en base a la teoría. Esto es menor que 2000, y si se presenta que es menor de 2000, podemos decir que este fluido se trata de un fluido laminar. Muy bien, se trata de un fluido laminar. Eso nos ahorra un poco más de trabajo, y ya que es más fácil de trabajar. En cuanto a la cuestión de determinar el factor de fricción, ya que solo necesitamos reemplazarlo en una ecuación muy sencilla, que sería 64 entre el valor del número de Reynolds. En este caso, ya determinamos obviamente,
Al realizar esto, el factor de fricción nos va a salir 0.0667. Y ahora es a gusto realmente en donde quieres reemplazar este valor y los demás, ya sea en la ecuación de Darcy o en la ecuación de Hagen. En mi caso yo voy a ocupar la ecuación de Darcy, que es la siguiente, que nos dice que las pérdidas de energía es igual a el factor de fricción, que va a multiplicar a la longitud dividido entre el diámetro interior, que esto a su vez va a multiplicar a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora vamos a reemplazar los valores de dicha ecuación de la siguiente manera: los 50 metros, el diámetro, una vez resolviendo todo este producto de aquí, vamos a obtener que las pérdidas de energía o la pérdida de energía va a ser de 29.046 metros. Y con este queda finalizado todas las unidades y los temas que se vieron en este curso. Muchas gracias y buen día.